Hola, bienvenidos hoy que es miércoles 23 de diciembre y vamos a cumplir. Hoy estamos inaugurando día. Normalmente estas entregas las estamos haciendo martes y jueves, pero bueno, yo creo que este final de año, del año 2020, vamos a estar haciendo una entrega por semana para también aligerar un poco el trabajo y dar espacio a que revises las anteriores cápsulas. Hoy es la tradicional, le voy a llamar, a partir de una obra literaria. Es también una belleza con la que me encontré. Ya tenemos un trabajo de este autor, hoy vamos a trabajar su gran novela. Estoy hablando de John Steinbeck y ya tenemos una entrega de La Perla, que fue una joya, es una pequeña novela, literalmente sí es pequeña, tiene pocas cuartillas y es verdaderamente gloriosa el trazo que Steinbeck finamente elabora sobre esa novela, que es casi en ese sentido un cuento largo, estaría ahí en esa frontera, ¿no? De este mundo indígena mexicano, porque es finalmente donde la sitúa. Y bueno, pues ya, digo, revisa la novela, porque además tiene un asunto espiritual en ese trayecto. La perla representa, simboliza un montón de cosas que están explicadas en esa cápsula. Bueno, pues soy del mismo autor, de John Steinbeck, y quiero agradecer a mis amigos de la Casa de Cultura de la Villa que lo pude hacer hoy o esta vez con este libro impreso. Digo, me di cuenta que ya también está en PDF, gratuito, así que, pues entonces, localízala y vete a leer. Si ya lo leíste, pues de todas maneras, bienvenido, de John Steinbeck, Al Este del Edén. Steinbeck, que nació el 27 de febrero de 1902 y murió el 20 de diciembre de 1968, él fue norteamericano. Ganó el premio Nobel en 1962, evidentemente el de literatura. Menciona que Al Este del Edén es su gran obra, que incluso todo lo anterior fueron situaciones prácticas, situaciones de entrenamiento para enfocarse a ese enorme proyecto. Si quieres saber un poco como lo que los académicos entienden por una novela, Steinbeck es un gran ejemplo de lo que es una novela. Eh, tanto en su mundo, Steinbeck, en la anécdota, va a trabajar sobre tres generaciones de personas. Un personaje original, el hijo de ese personaje y los hijos de ese otro personaje. Es decir, desde el abuelo a los nietos en una generación, los Trask, que es el apellido de esta generación. De manera lateral va a colocar a otra familia y algo muy importante, las mujeres que van apareciendo tanto para dar a luz a los hijos como que se quedan como esposas, que aparecen eventualmente, que no aparecen en algunos de los personajes, y eso hace como el bloque de la novela. Evidentemente no es nada, digo, por ahí tendrá como toda buena novela, esto se lo acabo de escuchar al maestro Vargas Llosa, como toda buena novela y como una situación humana, pero tampoco es ninguna cuestión demasiado larga, tendrá sus páginas, si no cansadas, donde de pronto sí dices, ok, a ver, me distraje, ¿no? No todo puede ser un ritmo galopante y emoción tras emoción. Hay momentos reflexivos de los personajes, del autor, escenas que a lo mejor no tienen la intensidad o que justo están preparando la intensidad de una escena que va a ser desgarradora. Por ahí entonces un par de veces hice así la pausita que aproveché para tomar agua, estirarme un poco y regresé. Es una novela que no te deja descansar. La abres, te enganchas y a lo que hagas en el día, a mí me pasa eso, que lo que estoy haciendo en el día estoy esperando el momento de despachar lo que tengo que hacer para sentarme o que llegue la noche y con toda calma ponerme a leer al buen Steinbeck en esta obra maravillosa de casi 500 páginas. Hay un par de elementos que quiero destacar. No tiene tan claro un elemento espiritual porque no lo quiso así Steinbeck. Sin embargo, sí hay una mira desde fuera que podría decirse como desde el origen
en este caso, por ejemplo, de la formación de los Estados Unidos, sin que sea necesariamente tampoco de carácter sociológico. Está tan bien escrita que todo lo sociológico lo encontramos en relación a lo que estamos leyendo, pero los personajes no tiran consejos ni los personajes están generando reflexiones sociológicas sobre, ay, ¿qué son los Estados Unidos? ¿Qué es la vida? Sino es un proceso donde vamos viendo la vida y nosotros nos vamos dando cuenta de cómo van sucediendo esas situaciones. Y la otra que es muy importante, bueno, voy a encontrar otra, porque esta sociología es cómo se forman los grupos humanos, que lo podemos ir viendo aquí. Eh, um, de carácter simbólico también, porque la novela abre con una especie de génesis. Creo que de aquí también las novelas en realidad me parece que son las madres de las pelis, del cine como tal, porque empiezan a ser una oscura o aparentemente donde no hay nada y se van abriendo, se van abriendo, se van encontrando, van cayendo en los personajes, se montan en los personajes hasta que estos mueren y a veces pasan la estafeta a otros o a veces ahí cierra y entonces este génesis creador de la oscuridad y el sol que empieza a abrir y que empieza a narrarnos los campos y la hierba y los animales y la primera casa, etcétera, etcétera, hasta la muerte, por ejemplo. Es la misma mecánica, en ese sentido, que los 100 años de soledad, ¿no? Cuando van a fusilar al general Aureliano Buendía, y entonces la primera piedra y el primer muerto van a ser el eje que fundamenta, que le da sostén a Macondo y a su historia, pues. Es básicamente el mismo proceso que es maravilloso. Y la tercera, de carácter psicológico, muy importante, sin que tampoco sea una novela psicologista, insisto, está tan bien escrita que las reflexiones las vamos encontrando nosotros, pero los personajes no tiran moralina, ni mucho menos Steinbeck. La tercera línea que yo he desarrollado es sobre la infancia, que me parece glorioso cómo lo logra, muy doloroso, porque todos los personajes en la etapa de su vida en la que pueden empezar a influir en otros, en la educación, en la construcción, en la prostitución, en las cosas positivas y en las cosas negativas que podríamos llamarle, todos, todos evidentemente han sido influenciados por una infancia. Y casi siempre la tendencia es infancia terrible, mundo adulto terrible, violento, agresivo, abusador o de víctima, infancia más o menos sana, más o menos tranquila, adultez también más o menos sana y más o menos tranquila. Y todavía diría una más que ya es como sobrina de esta línea, los sistemas familiares. En las tres generaciones es maravilloso cómo aparecen los hermanos de manera relativamente casual, cómo se separan los hermanos y cómo en dos generaciones, cuando menos, los padres heredan el mismo conflicto que viven los hijos. Mucha atención con eso. Esto es relativamente moderno. Esta novela, a ver, yo creo que la escribió en 1950 y tantos. Es decir, para este momento pues tiene 70 años la novela. Y yo apenas me enteré, pero eso es un defecto de mi información, hay un tipo que se llama Brett Hellinger. Brett Hellinger, lo puedes localizar en YouTube. Tiene una bibliografía enorme, de hecho apenas murió este año, y él habla de las constelaciones familiares. Fue el inventor de las constelaciones familiares. Eh, él es un psiquiatra y está preparado académicamente, pero después trabajó estas situaciones espirituales y empezó a encontrar, a partir de una dinámica que es verdaderamente maravillosa, muy simple, cómo heredamos los problemas, los traumas, las situaciones violentas de muerte, por ejemplo, de violaciones, de abusos sexuales de las personas que estuvieron antes que nosotros. Por ejemplo, si no lo sé porque no la he elaborado yo, si yo tengo algún tema con cualquier situación, me dan miedo la oscuridad, es muy probable que esté cargando que a mi abuelo o al padre de mi abuelo, normalmente se alcanzan hasta tres, cinco generaciones, lo torturaron en un calabozo, por ejemplo. Entonces, si a mi abuelo, que andaba en la revolución, o si su papá un día lo castigó y lo metió a un pozo
y entonces estiró la mano y en ese pozo lo mordió una rana, una culebra, y fue un enorme susto en su vida que determinó muchísimo el asunto existencial. Es probable, o si ahí él desesperado mató a alguien, por ejemplo, o abortó con su mujer alguna situación, es muy probable que una de las metas en mi existencia sea a partir de sanar ese hueco que viene en mi árbol genealógico. Para esto es importantísimo, hay que verlo, pues hay que saber que está ese problema. Y bueno, ya te estoy hablando de la posible terapéutica con respecto a ese asunto. Bueno, en Al Este del Edén, la otra apuesta y la otra relación que te invito también es a que veas en este mismo canal, además de La Perla, que revises los 12 pasos para la vida de Jordan Peterson. Peterson plantea que los desarrollos sociales se mueven a partir de los valores con los que generamos ese desarrollo social. Y esos valores son los que canalizan nuestra vida. Robar, por ejemplo, robar o no robar o la honestidad en ese sentido es un valor que determina mi existencia. Estoy en un negocio con uno de mis hijos está de vacaciones, no está enterado del negocio y hoy me compraron lo que estamos vendiendo. Y, eh, y él no sabe, no le he pasado ese registro. Pudiera yo, eh, él no se va a enterar de esta venta, entonces todo el dinero de esa venta me lo podía yo quedar. No le aviso de esa venta y no pasa nada. La pura posibilidad para mí me deja intranquilo. El puro pensar que yo pudiera hacer eso, me empecé a castigar, donde no seas mamón, ¿cómo crees? Es tu propio hijo. Una cosa horrible que dije, güey, ¿qué estoy jugando? Ese es uno de los valores importantísimos de mi vida. Porque además, si él se llegara a enterar que no le avisé de esta venta, que tampoco es una cosa enorme, seguro que no me diría nada. Si yo le digo, oye, Rodrigo, ¿me puedo quedar con esta venta? Seguro que me dice que sí, pero mi valor no permite, mi valor de existencia no permite esa posibilidad. Bueno, a partir de ese valor es que voy determinando mi vida. Si llega un amigo y me ofrece un negocio un poco turbo, que me puede ir muy bien, que me va a hacer que me compre un departamento y una casa, lo que ustedes quieran, que sirva para cosas positivas. Le pago la carrera a mi hijo, me voy a terminar mi maestría, monto una obra de teatro, lo que ustedes quieran, por más noble que parezca, si el valor es robar, yo no voy a jugar a eso. Entonces te me puedes decir, no seas tonto, si está bien fácil, si tú no lo robas, lo va a robar alguien más. Yo no puedo jugar a eso mientras no sacuda esos valores. Esos valores que son los cimientos de nuestra existencia van a determinar las posibilidades en nuestro mundo. Es bien importante darnos cuenta de esos valores, cuáles los hemos determinado nosotros y cuáles son valores familiares. En este caso, por eso lo cito con Jordan Peterson, a lo largo de la novela, el sostén ideológico es Caín y Abel. Adán, Caín y Abel, ese triángulo de la Biblia. Steinbeck está diciendo, nuestra familia, cuando menos la norteamericana, la base está creada en Adán, Eva, Caín y Abel. Y Caín y Abel son los hermanos que terminan separados, que terminan matándose. Caín mata a Abel por falta de amor del padre. Le pasa al personaje uno que llega, que es padre de su hijo biológico y después se casa con una mujer que ya tiene un hijo y surge este conflicto de Caín y Abel. Uno de los hijos reclama que es poco amado por el padre, mientras el otro se sabe amado por el padre, los dos sufren. Estos hermanos, cuando la historia es maravillosa, y voy a suponer que ya la leíste entonces, pues, porque no es una invitación, sino es un análisis. Cuando aparece la famosa Katy, que la famosa Katy se casa con uno de ellos, mientras el otro hermano es el padre biológico de los hijos de Katy. Entonces, el hermano embarazó a Katy y el que se encarga de esos hijos de manera muy particular es el otro hermano. Ahí hubo otra tradición y otro conflicto entre estos hermanos. En esta tercera generación, ese hermano que asume incluso viene el nombre, porque lo trabajan con este chino que acompaña toda la historia, una especie de testigo, una especie de Dante
que va caminando en este viaje infernal, se me olvida, celestial, etcétera, escogen los nombres y le dicen, no, no, no le puedo llamar Caín, no, no está chido llamarle a un niño Caín, nadie se llama Caín, incluso yo no conozco a nadie que se llame Caín, y la novela lo dice, pero le escogen otro cercano al asunto, al otro sí le ponen Abel, y el otro no va a ser Caín, ahorita les voy a decir quién va a ser, pero cercano a ese nombre, y él asume y dice, yo soy malo, yo solo sé hacer el mal, amo a mi hermano, pero soy alacrán que va montado en la rana, ¿no? Que esa fábula es muy conocida, que el alacrán le pide un raite a la rana y le dice, llévame a la otra orilla del río, y la rana le dice, no, güey, me vas a picar, me arriesgo a que me piques. ¿Y cómo crees? Si te pico nos ahogamos los dos, no tiene sentido. La rana dice, ok, suena lógico, y a la mitad del río el alacrán la pica. Y le dice la rana, güey, pero nos vamos a morir los dos. Y dice el alacrán, pues sí, pero no puedo evitarlo. Soy malo, es mi naturaleza. Bueno, este hermano asume. Ahí hay un gesto, no sé si hable de la misoginia de Steinbeck. Quién sabe qué le pasó a él en su propia infancia, porque a las mujeres las pone muy, muy, muy mal. Hay una que más o menos la esposa del ayudante, del vecino, que es fiel, que es sostenida, que es leal, que incluso termina bien, termina hasta contenta con su viudez, la lleva con mucha dignidad, pero también habla de ella como una mujer amarga, como una mujer que no es alegre, que es una mujer a la que más bien le temen su propio marido, que es un pan de Dios, que es un dulce, le teme a la mujer. Primero pensé eso, pero leyendo una cosa que les voy a preparar también, que les va a encantar, ay, creo que la estoy usando de base, sí, sin duda. Leyendo Dios usa lápiz labial, es muy probable entonces que Steinbeck esté jugando con nosotros. Un poco la teoría de este libro que se los voy a trabajar, que es una maravilla, es que los hombres necesitamos ayuda de las mujeres. Así, de manera literal, en el asunto espiritual, los hombres nos urge ayuda de las mujeres. Entonces es muy probable que esa mujer en su rigidez estaba educando a ese niño, por más sano, por más lindo, por más amoroso que fuera, ella era responsable de canalizarlo, de generarle esa disciplina. Es muy probable, porque si no, me parecería que Steinbeck afloja tantito ahí en ese personaje, y no creo, no creo, porque la maestría de toda la novela sería un hueco que él nos hubiera dado permiso de trabajar. Entonces, creo que no es un hueco, creo que más bien fue en ese momento de la lectura mi falta de referentes, de relaciones con otras posibilidades que ahora, perdón, ahora aparece. Bueno, entonces vámonos directo al repaso. Lo que hago es que voy, a la hora que voy generando la lectura, voy subrayando, voy apartando los momentos que me han parecido más interesantes, pero la línea general de la novela es esa. Entonces, eh, esto lo agrego ya yo, a partir también del curso que trabajo sobre la terapéutica en el arte, ¿no? Porque me detuve muchos momentos a revisar mi propia infancia, porque es irremediable entonces, como los asuntos en la infancia, por más simples que hayan parecido, es que ahí es un problema muy complicado, porque mamá o papá están pensando en otra cosa, están pensando incluso en hacerte un bien, pero nuestra lectura es muy complicada y puede llevarnos a otro lado, ¿no? El día que, ahorita me acordé de uno, fíjense, como tengo muchos a la memoria, un día llueve muy fuerte aquí, yo le estoy mandando esto desde la Ciudad de México, y llueve muy fuerte y llueve granizo, que a tal nivel que se hizo nieve, pues, que generaría 30, 25 centímetros de granizo, y fue tal la cantidad de hielo que se formó que los vecinos, esto debe haber sido ya a las 9, las 10 de la noche posiblemente, los vecinos les dieron permiso a sus hijos de salir a jugar con ese granizo. Yo recuerdo que abrí la ventana y el ambiente en México no era invierno, fue una tormenta de granizo fuerte, y les dieron permiso de salir a jugar, y a nosotros no. Entonces solo estuvimos asomados a la ventana y pedimos permiso para bajar a hacer un muñeco de nieve,
aventarnos hielo. Pero como nosotros, de parte de mi papá, ya nos habíamos bañado, ya estábamos listos para dormir para el otro día de la escuela, y por parte de mi mamá, el miedo constante de que nos fuéramos a enfermar. Los tres, los tres hermanos de esta casa, casi siempre padecimos situaciones con respecto a las vías respiratorias, ¿no? Nos enfermábamos muy seguido de garganta, de amígdalas, etcétera, gripas. Entonces no pudimos salir y fue brutalmente frustrante porque además nuestros amigos abajo éramos niños bastante sociables, pues hicieron un muñeco de nieve, nos aventaron un poco de hielo a la ventana, intentaron pedir permiso a los papás para que nos dejaran salir y no, nosotros pues, los tres nos quedamos frustrados. No sé cómo lo vivirían mis hermanos. Al otro día yo rumbo a la escuela, salgo para irme a la escuela y me encuentro un muñeco de nieve con una zanahoria puesta, con un nariz, con una bufanda. Y yo creo que en mi coraje y mi frustración, yo fui un niño muy tranquilo, de adolescente lo empecé a echar desmadre, pero de niño realmente no fui ejemplar en muchos sentidos y le tiro un golpe y de un golpe le tiro la cabeza al muñeco de nieve. Y entonces una señora me pesca y con toda razón me regaña y me pregunta, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué le tiras la cabeza al muñeco? Y solo salí corriendo para irme a la escuela. Es ese tipo de frustraciones infantiles, ¿no? Donde después se puede valorar. Jamás, así, yo creo que jamás volvió a haber una tormenta de nieve de ese nivel. Y entonces, ahora como papá, si la lección era, valía la pena, es decir, valía la pena dejar salir a los niños. Y si te enferman, ¿qué? Y si no van a la escuela, ¿qué? ¿Qué es más importante? La, la vivencia inolvidable de esa noche o pues que va a ser una lata volverlos a bañar y si se enferman y lo que tú quieras de preocupaciones relativamente normales. Bueno, esto salió porque me lleva a mí, justo a la hora de ir haciendo la novela, de ir haciendo la lectura de la novela, a estas reflexiones infantiles que no importa, dirían aquí los psicólogos, no importa cuándo aparezcan, siempre estás en momento de sanarlas, siempre hay que curarlas, siempre hay que reflexionar y decir, ok, pues sí, también mis papás estaban preocupados, lo que tú quieras, tenían sus miedos, seguro no lo hicieron por malvados, no hay un asunto donde uno dijo, quiero tener un hijo para hacerle la vida imposible, no es así. Entonces, bueno, pero ahí hay una gran y enorme terapéutica en esta maravillosa novela. Empieza el asunto simbólico. El este del Edén es la zona donde en la mitología cristiana católica fueron expulsados Adán y Eva. Cuando Adán y Eva comen del fruto del árbol del fruto prohibido, Dios los expulsa al este del paraíso. Ahí los va a obligar, dado el castigo, a ganarse el pan con el sudor de su frente, a trabajar, etcétera, que es justo lo que hacen estos personajes. Pues sí, porque eso no lo pasé y voy a aprovechar que tengo el libro para que vean cómo inicia la novela, con qué textos. Dice, el Valle Salinas se halla en la California septentrional. Es una cañada larga y estrecha que se extiende entre dos cordilleras montañosas. Primero nos define el espacio físico. Por su centro serpentea y ondula el río Salinas hasta desembocar en la bahía de Monterrey. Recuerdo los nombres que yo les daba de niño a las hierbas y a las flores secretas. Ahí aparece un Adán, ¿ven? Aparece una geografía paradisiaca, es decir, el paraíso está entre dos montañas y un río, y llega una persona a nombrarlo, igual que Dios puso a Adán a que nombrara las cosas. Yo les daba de niño, los nombres que yo les daba de niño a las hierbas y a las flores secretas. Recuerdo dónde puede vivir un sapo y a qué hora despiertan los pájaros en verano y cómo olían los árboles y las estaciones y cómo andaban las personas y qué aspecto tenían e incluso cómo olían. El recuerdo de los olores es muy rico. Recuerdo que las montañas Gavilán hacia la parte oriental, y nos sigue narrando la geografía, el paraíso, el espacio. Sin embargo, ya nosotros, como hemos cargado la culpa de haber sido expulsados del paraíso en términos míticos, entonces, por ejemplo, estos personajes escogen una zona entre que la escogen, bueno, en realidad no la escogieron, estaban con los gringos haciéndose de sus tierras y les mandan a un lugar árido, les mandan a un lugar seco, les mandan a un lugar lleno de piedras, donde hay que trabajar, donde hay que sudar para hacer que la tierra genere sus frutos, igualito que en el proceso
de expulsión del paraíso. Por eso habría que revisar qué valores son los que mueven nuestra sociedad, cómo vivimos. Vivimos el trabajo como un castigo, como un placer, como una proyección, etcétera, etcétera. Y en esas generaciones cada vez nos vamos dando cuenta de que nos vamos acercando a un proceso mucho más humanizado, mucho más espiritual, casi diría incluso hasta angelical. Ok, el origen arranca con Cyrus o Cyrus Trask, era una especie de diablo, dice el texto. Siempre había sido muy turbulento, borracho, pendenciero, solo en la infancia y que en el ejército le cortan una pierna. Se casa con Alice, con quien tiene su primer hijo. Alice muere, una mujer muy tradicional. Tienen a Adam, que es Adán, el del paraíso, y más tarde se casa con otra mujer que tiene a un hijo ya, que se llama Charles. Ambos educan a estos dos hermanos. Charles es brutalmente violento, es casi diabólico, la narración es maravillosa. Sí hubo un par de momentos, les digo que leo en la noche, solo a la luz de mi lámpara, con una música muy bajita, y un par de momentos la lectura tuve que cerrar, sacudirme, como, ahorita de recordarlo, cómo me quedaba una sensación en la espalda de frío, de ay cabrón, de la narración del hermano, porque el hermano es brutal, de esas personas, yo creo que he conocido algunas, no muchas afortunadamente, que disfrutan la maldad, de esas personas que saben que están haciendo un mal y que en la mirada están disfrutando, que te están chingando, que te está doliendo, que estás sufriendo, no como capricho, sino de verdad como un gozo mal habido, una situación perversa y quizá el término que siga. Así era el hermanito, así era Charles. Charles es terriblemente violento con Adam. En la última golpiza, Cyrus decide ingresar a su hijo a la milicia. Adam es un personaje débil, es un personaje relativamente tranquilo y él cree que mandándolo al ejército lo va a mejorar. Yo creo de una vez lo planteo, esto está desde afuera. Como no hay una costumbre, las relaciones con los hijos las vivimos de manera muy directa. Por eso a veces me parece que los padres somos completamente diferentes. La imagen que yo tengo de mi papá, en muchos sentidos, es muy diferente a la que vivieron mis hermanos. Es como si a veces nos hubiéramos enfrentado a personas diferentes cuando era la misma. Como no tenemos la costumbre de un diálogo abierto, de arreglar las cosas de Marco mientras sus hermanos son testigos y después las de Ulises mientras los hermanos son testigos y de generar una explicación, como hemos vivido también en un paternalismo tipo PRI, en el caso de México, que tiene mucho sentido, porque el PRI era justo la expresión de cómo nos movemos en la familia. Cualquier diputado, gobernador, presidente del PRI funciona igualito en su casa. Ese es quizá uno de los elementos. Es decir, los políticos se portaban con el pueblo igual que mi papá se portaba conmigo, o yo con mis hijos. Eh, entonces, toma a Adam y lo manda al ejército. Y ese mandar, bueno, y la mujer le pregunta, oye, ¿y a Charles no lo vas a mandar al ejército? Y dice, no, ese no lo necesita, ese no, nos harían un salvaje, nos harían un perro eh, entrenado para matar. No, no, él no lo necesita. Pero como esto no se lo explica a Charles, entonces Charles piensa, odia a su hermano porque fue enviado al ejército. Es decir, como papá, cuando yo determino qué hacer con cada uno de mis hijos, si no genero una explicación para el otro lo puede tomar a mal, ¿no? Entonces, yo intento no hacerlo. Con mi hijo menor, me voy a ver a los conciertos de Fito Páez. Cada que aparece, voy a los conciertos de Fito Páez. Creo, tendría que revisarlo, si Jorge, mi hijo, me dijera, por ejemplo, a Jorge, al mayor, le gusta Luis Miguel. Si él me dijera, oye papá, te compré un boleto para que me acompañes a ver a Luis Miguel y significa mucho para mí que me acompañes, sin duda voy. Pero yo no compro boletos para ver a Luis Miguel, no es, con Fito Páez sí llevo a Rodrigo y en Luis Miguel no llevo a Jorge, porque a mí no me gusta Luis Miguel. Si no aclaro ese punto, entonces corro ese riesgo. ¿Qué es lo que tengo que determinar? Bueno, pues le encuentro la manera en la que a Rodrigo
voy a ver a Fito Páez y vamos a ver, y nos damos los domingos, caminamos por los museos, o caminábamos, ahora que se acabe la pandemia lo haremos, y con Jorge puedo ir a los partidos de fútbol. Ese es el punto, ¿no? Como con cada uno esas diferencias, pero ambos tienen que tener claro que el mundo de uno es Fito Páez y el mundo del otro es Luis Miguel, porque si no, se siente la idea de cómo con el otro sí vas y conmigo no. Ese es el punto que no hemos aprendido a abrir en el asunto familiar. Tenemos las relaciones demasiado lineales y solo dejamos que el otro suponga. Y en las suposiciones de los otros puede haber mucho mal. Dice justo los 4 acuerdos que también tenemos trabajada una cápsula aquí en Master Vidal. Dice Miguel Ruiz, no supongas, ve y pregunta. Aquí hay montones de cosas que suponen y que destruyen, que hacen malos enlaces en la vida de las personas. Ok. Dice entonces Adán para que se fortalezca, aunque Adán que va a parar al ejército, a él no le gusta nada. Ahí hay otra determinación brutal. Eres débil, te vas al ejército. Oye, papá, pero el ejército no me gusta. Eres débil, te vas al ejército. Terminó siendo una buena experiencia cuando mi papá, a mí particularmente, me pidió que me fuera a jugar fútbol americano. No era mi deporte favorito, no lo había probado, en realidad no fue violento y después a mí hasta me gustó, tampoco tanto, lo probaría una temporada y un cachito, tampoco me emocionó tanto, pero sin duda lo disfruté, la pasé muy bien. Lo alcancé a resolver porque fue un mandato, pues el asunto era que fue un mandato de vete a esto, porque sí, papá, pero ni me gusta, no sé qué va a suceder, pero vete a esto. No fue la misma situación pareja porque cuando yo de niño también propuse que quería nadar, entonces fue cancelado. Porque el asunto es que es casi un diálogo tonto, ¿no? Porque yo con 8 años digo, pues quiero que me lleven a nadar. Y bueno, quiero nadar y ambos me preguntan, ¿y quién te va a llevar? Pues evidentemente, si les estoy diciendo es ustedes, porque no tengo quien me lleve. Y entonces como la alberca no había alberca aquí a una cuadra, pues entonces, no, hasta que cumplí 17 y que pude moverme, me fui a nadar. Nunca sabremos si entre los 8 y los 17 estaba en formación un gran nadador. Nunca nos vamos a enterar porque papá, mamá no podían, porque era caro, porque había que llevarlos, porque la vida no consiste en llevarte a entrenar. Y las preguntas de este lado son puta, y entonces, ¿en qué consiste la vida? ¿Qué tal si sí era bueno? ¿Qué tal si sí era por ahí, no? En fin. Bueno, pero finalmente se va al ejército, eso determina su carácter, se vuelve callado, cumple para su papá, pero no disfruta el proceso y eso es muy, muy frustrante, genera rencores. Cyrus muere muy adinerado, que este es un asunto que después en la novela lo resuelve de manera maravillosa el cabrón de Steinbeck, porque se cuela con el ejército, a Cyrus le faltaba una pierna y por un accidente que tuvo, no fue un militar de cepa, no fue un tipo que se la rifó, no fue un tipo disciplinado, se cuela con el ejército, no les avisa a los hijos, pero les deja una herencia enorme, que es una herencia de culpabilidad. Y otra vez volvemos a regresar al asunto con nosotros. ¿Qué es más importante? ¿El dinero suficiente para que mis hijos acaben su carrera o mi amor? ¿O que me conozcan? ¿O ambos? Porque parecía que hasta antes solo había dos posibilidades. O te amo y estoy contigo, o me dejas trabajar, cabrón, para que tú te vayas a tu escuela, comas y no sufras lo que yo sufrí. Con el precio que cuesta no conocer, no saber quién es tu papá, no convivir con él, verlo solo los fines de semana, a lo mejor incluso enojado porque tiene trabajo, lo que tú quieras. Eh, bueno, les hereda una enorme fortuna con la cual se pueden mover ambos hijos. Para el final de la novela esto no se queda nada más así. Se dan cuenta que el papá logró esa fortuna haciendo un chingo de tranzas, engañando gente, chantajeando personas, robando del erario del gobierno y de las situaciones del ejército. Compraba armas, las revendía, es decir, no fue de una manera honesta. Que ahí hay un enorme madrazo también de Steinbeck al asunto de los gringos, pues, y al asunto del capitalismo, ¿no? El capitalismo, como cualquier otro sistema, no está hecho para que honestamente te enriquezcas.
No tiene manera, no tiene esas posibilidades. Siempre está basado, eso lo encontró Marx, en la enajenación del trabajo de otro. El otro, las 8 horas que dice Marx, más o menos en general, las 8 horas que tarda en hacer un pantalón, nosotros en realidad el patrón le paga 4. Y entonces él hace 2 pantalones y el salario que gana es para hacer un pantalón. El otro pantalón completito, la ganancia, se la genera el capitalista. Si sumas o multiplicas que el capitalista tiene 20 trabajadores, entonces en un día cada uno de los obreros le enajenan el valor de un pantalón y el patrón gana sin trabajar, sin meter las manos, gana 20 pantalones de capital y eso lo reinvierte y etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay una especie de trampa de abuso con respecto al otro. Los hermanos no se entienden, ocasionalmente viven juntos, aparece Katy, Adam se enamora de Katy, en la noche de amor ella lo seda, lo emborracha y se va a la cama con Charles y se embaraza de Charles. En una situación interesante que plantea este porque no son gemelos, no compartieron el mismo proceso dentro del vientre de la mamá, se me escapó el nombre, la misma bolsa, no compartieron de la misma bolsa, sino la mamá desarrolló 2 bolsas como si cada uno hubiera tenido un embarazo diferente, es decir, cuando estuvieron en el vientre no se conocieron, comillas, pues no sabían que ahí había otro. Estaba la bolsa natal de uno de ellos y la bolsa natal del otro, alimentados de 2 maneras diferentes, no maneras diferentes, pero no tuvieron contacto, había esta división. Y bueno, pues los dan a luz. Pero aquí el asunto que jode la estructura familiar espiritual es que los hijos, bueno, claro, acuérdate que Katy no quiere a los hijos, usa a Adam para salir del lugar donde ella estaba, ella era una prostituta, y casándose con Adam olvida el mundo de la prostitución, pero una vez que tiene a los hijos, se lo dice, se lo estuvo diciendo todo el tiempo. De hecho, le dice, vente, vámonos a vivir acá al rancho que compré. Y Katy le dice, yo no soy para ese rancho, no quiero ir. El hombre, este es bien interesante también, en su necedad, en su hacer ver menos a la mujer, no la escucha. Se lo dijo muchas veces, no quiero ir a ese lugar. En cuanto me sienta bien, me voy a ir de ese lugar. Y el otro güey dice, te va a encantar, deja que pase el tiempo. No la escucha, no la considera, no dialoga. Es parte de su propiedad. Es como llevarse una vaca más. Si bien no la golpea y no la trata mal, incluso es bueno con ella, no la considera, no dialoga con ella. Esa es parte de su estructura y de su cultura. Las mujeres no contaban. Así como me cambio de casa y me llevo la carreta y las vacas y las yeguas, me llevo a mi mujer. Si quiere ir, qué bueno, si no, también. Y entonces nacen los niños, ella se aliviana y se larga. Y se los bota y le dice, te lo dije, cabrón. Y le pega un tiro en uno de los hombros y nunca le dice que los hijos ni siquiera son de él, de Adam, sino que son de Charles. Ahí hay un asunto también bien interesante para las mujeres. En la parte sexual, Schopenhauer lo justificaría, las mujeres no están interesadas en los tipos tranquilos. Los tipos tranquilos están muy bien justo para que trabajen, para que me acompañen, para que cuiden a los hijos, para que lleven el hogar. Pero en la cama quiere un pinche león. En la cama es Charles, el violento, el güey que suda, el cabrón que sacude, el intenso. Es muy probable, no está en la novela, pero nosotros ya sabemos que justo de manera simbólica puede ser la conexión de mis 2 personalidades, ¿no? Que una personalidad tranquila, serena, que crece, que plantea las cosas, que programa, que tiene lógica, y la otra, güey, es decir, lo hemos manejado en muchas cápsulas, pues si mi mujer la encuentro doblando la ropa, nos ponemos a doblar la ropa, y si me platica de la telenovela, pues platico con ella de la telenovela o la escucho mientras doblamos la ropa y la acompaño al mercado para cargarle las bolsas de verduras. Así de simple. Pero en la noche, si ella quiere que me convierta en un maldito león, me convierte en un león, pues si le hago el amor como una pantera, como un tigre, y le pellizco y juego con ella. Y al otro día otra vez nos levantamos y vamos a misa y comulgo.
Ese es un poco el balance de estas dos voces, separadas en este caso por los hermanos. Aquí Katy sería, ok, tú satisfaces mi parte tranquila, esta parte cultural del día, pero en la noche yo necesito calor y entonces el otro es el que, a partir del engaño, el otro es el que le da esta vida. Lo acabamos de trabajar con el maestro Juan Rulfo y Talpa, también el cuento de Talpa va sobre eso. Eso al final determina una circunstancia. El papá siempre se siente alejado de sus hijos. Él no lo sabe, incluso nosotros no lo sabemos durante un buen tiempo. Pues claro que se siente alejado de sus hijos, porque hay una sencilla razón. No son sus hijos. Que aquí hay otro planteamiento importantísimo. Nosotros seguimos siendo animales biológicos, seguimos siendo y generando esta situación de la sangre que le corre a mis hijos, como es mi sangre, eso es lo que desarrolla el amor o no. O puedo generar amor con un niño que no tenga mi sangre. ¿Es mental el asunto o sí es biológico? Ok, Aaron y Cal, que Cal sería este asunto de Caín, en realidad no le ponen Caín, pero le ponen Cal, es violento, Cal es violento y oscuro, asume que carga el mal y le jode la existencia a Aarón, que muere en el ejército sin disfrutar una enorme herencia de 100,000 que le dejó su madre, después de regentear un burdel. Todo esto pasa en la novela, todo este enredo es maravilloso. Envenenado, envenenando a la matrona original. La mamá abandona a los niños, se va a un burdel, juega un rol de niña inocente, de yo, ay mamá, patrona, te trato muy bien, que también tiene una mirada diabólica, diabólica literalmente, la emborracha. Esta mujer, esa parte es maravillosa. Les dice, se emborracha 3 veces en la novela, y les dice, no me des alcohol porque me descompongo muy mal. Nada, ¿cómo crees? Nadie se descompone con unos tragos. Y las 3 veces que le dan alcohol, de veras es un monstruo. Es Jekyll y Mr. Hyde. Es terrible la tipa. Dice cosas brutales, tipo exorcista, una cosa así. Verdaderamente sacudidor. Que el asunto es, pareciera que le estoy hablando de una película. No, está puesto en un texto. Es decir, ese nivel de imágenes y de terror me provocó, que esa es la maravilla de la literatura, sobre todo la que está bien escrita. Entonces regentea un burdel, mata a esta matrona y engañándola con que la amaba y se queda con una enorme cantidad de dinero. El este del paraíso del Edén, ya lo expliqué, es la metáfora del lugar al que fueron expulsados Adán y Eva después de comer la manzana. Es el lugar de la creación donde fueron castigados con ganarse el pan y parir hijos con dolor. Paul Ricoeur, lo voy a leer, es un poco largo, pero nos va a hacer mucho sentido con respecto a la novela. Paul Ricoeur acentúa que el texto del Génesis 3, que es donde está basado el este del Edén, está narrado en forma mítica. Se trata de un relato simbólico que pretende dar una comprensión de la realidad humana en su totalidad. Así nos comportamos, al resaltar cómo comenzaron las cosas y situar la experiencia humana en un cosmos que da orientación y sentido para la vida. Según él, el mito no es una falsa explicación por medio de imágenes y de fábulas, sino un relato tradicional, como en la novela de Steinbeck, referido a acontecimientos ocurridos, las traiciones, los engaños, la mujer que se queda con mi hermano, pero al final se queda conmigo, las muertes, en la acción ritual de los hombres de hoy y de modo general a instaurar todas las formas de acción, de pensamiento, mediante las cuales el hombre se comprende a sí mismo dentro de su mundo. Si no somos capaces de revisar estos mitos que tenemos guardados en nosotros, no nos vamos a liberar. Ese es el punto. Y saben, lo peor es que muchas veces esos mitos de donde venimos los justificamos. Ayer con una querida amiga le platicaba cómo solucionaron ellos el asunto de la pandemia en Australia y que este famoso rebrote, la gente tiene 7 meses sin cubrebocas y los hospitales están súper relajados, y tienen un plan maravilloso. La gente que subió la renta cuando alguien se quedó sin trabajo iba a parar directamente a la cárcel. Cada persona que se quedó sin trabajo recibió $1,500 quincenales o mensuales, con lo cual se vivía muy bien, no han tenido ese problema. Y yo le decía, ¿por qué no aspiramos en cualquier país, en México, por qué no aspiramos para allá? Y ella me contestó de esta manera mítica y brutal, me dijo,
Pues porque no somos Australia. La respuesta es perfectamente equivocada, porque ella está dando por hecho que el bien sale de la tierra de Australia o el mal sale de la tierra de México, cuando la tierra es neutra. La tierra de Australia no genera buena gente y la de México no genera mala gente. Si intercambiáramos los terrenos sería exactamente lo mismo. Esa parte mítica no le permite a ella revisar que ella es responsable de eso. Ella no asume su falta de compromiso, su falta de amor, su poca solidaridad, su poca crítica con respecto a lo que pasa porque le echa la culpa a ser mexicanos. Ese es el mito, donde no nos damos cuenta de que ya lo elaboramos. Me dice mi pareja, oye, pues es que siempre andas de mal humor. Pues es que soy hombre. Ok, ¿eso qué chingado resolvió? No, es un mito a trabajar con esa situación. Entonces, es lo que nos dice Paul Ricoeur, que la vida, la manera en la que nos movemos está basada en los mitos ancestrales. Para la hermenéutica filosófica, el mito no es una mera superstición, todo lo contrario, el mito contiene elementos espirituales, psicológicos, sociales y culturales que dan equilibrio al sentido de la humanidad. La imaginación simbólica, constelación a la que pertenece el mito, produce equilibrio en las comunidades. Gracias al mito nos podemos entender. Permite vivir exorcizando el mal, arroja el mal, la muerte y lo absurdo. Funciona como un medio terapéutico, artístico, religioso para compensar los excesos y carencias y para establecer el equilibrio humano de cara a las dificultades de la vida. Este asunto de aún con semáforo rojo, creo que sí dije la fecha, es miércoles 23 del 2020, de diciembre, y estamos en semáforo rojo, estamos en alerta del COVID, pues la gente se pone el tapabocas y se sale a hacer las compras navideñas porque cómo los niños se van a quedar sin Navidad, cómo no voy a montar el nacimiento. Ese es el mito. No acepto que le tengo miedo al asunto de la muerte, que no quiero meterme en esa crisis y que prefiero distraerme con todo el riesgo que esto implica en esa irresponsabilidad infantil porque no asumo que soy un adulto y que me puedo morir. Le decía al otro día platicando con mi madre que nuestro confinamiento lleva de marzo a diciembre, es decir, lleva 7, 8 meses. Y estas personas, esos 8 meses en las que no se han enfermado de COVID, ¿cuántos kilos han bajado? ¿En qué estado físico están? ¿Se han atendido? ¿Están bien? ¿O se refugiaron como víctimas a seguir huyendo y a seguir temiendo? Ese proceso infantiloide no nos deja crecer y está sustentado por los mitos. Porque ¿qué hace la gente afuera? No se hace responsable. Somos mexicanos. Así somos los mexicanos. De algo nos tenemos que morir y somos desmadrosos. No, porque justo eso está restando pasos importantes para un grupo social mejor, para una vida personal mejor. Genera un vínculo con los demás seres humanos, la naturaleza y la divinidad a través de la representación afectiva hacia la vida y reconduce a las personas hacia una trascendencia infinita. Eso hace el mito, nos coloca con Dios, nos coloca con el más allá. Esto es el sustento sobre el cual se edifica la novela, desde el bárbaro nacimiento de Cyrus hasta la salvación redentora de Adam Akal. El último texto de Adam ya muerto, donde lo lleva el chino y le dice, güey, háblale a este cabrón a tu hijo que se va a deprimir, es paren la cadena de abuelo, papá, nietos con los mismos procesos enfermizos, con las mismas situaciones. Yo no sé cómo se originaría, habría que revisarlo porque hasta donde entiendo, mi abuelo materno, del cual tengo relativa seguridad de que era él, no bebía alcohol. Y yo no sé si mi abuelo paterno, al cual mi papá ni siquiera conoció, bebía alcohol. El asunto es cómo bebe alcohol uno, bebe alcohol mi papá y bebo alcohol yo. Cada uno en su nivel, mi papá también lo hizo con su propia existencia, demasiado tarde como para que sus 3 hijos no pasáramos por etapas alcohólicas. Es decir, cuando mi papá renuncia a beber alcohol, los 3 hermanos ya habíamos tenido carreras alcohólicas. En ese sentido, renuncia demasiado tarde, el mal ya estaba heredado. Eh, en mi caso, cuando yo detengo mi proceso alcohólico, a uno de mis hijos le afecta de manera directa, que llega a rozar un poco también su propio cuestionamiento, con decir, ay cabrón, a lo mejor soy alcohólico. De hecho, trae un problema de salud, no necesariamente de alcoholismo, pero sí tiene que ver con los tragos que se toma. Es decir, sí está ahí el proceso. El otro no. El otro me parece, también lo tendrá que definir él,
pero a su edad y en los lugares donde se mueve, no tiene ningún problema con el asunto alcohólico, según yo. Entonces ahí en ese sentido alcancé a detener la cadena. Es muy probable que mis nietos en ese canal ya no tengan ese problema. Podrían tener otros, pero ese ya no. El asunto personal de detener esa cadena es bien difícil, porque no es nada más conmigo. Es una piedra que viene rodando en una montaña desde atrás. Quién sabe cuánta energía ya trae encima y yo soy el que tengo que enfrentarme a detener ese proceso. Bueno, esto que te estoy hablando dice al final, Adam levantó la mirada con expresión de abrumadora fatiga. Sus labios se entreabrieron, pero no salió de ellos sonido alguno. Probó de nuevo, llenando antes los pulmones, expelió el aire y sus labios se arquearon para modular aquel suspiro. La palabra que susurró pareció quedar flotando en el aire. Timshel. Sus ojos se cerraron y se quedó dormido. Timshel es este elemento espiritual, esta palabra espiritual que significaba como el perdón, que significaba como la redención, que significa como te libero de esa cadena. Entonces, como Cyrus, este brutal hombre simiesco, animalesco, violento, al paso de las generaciones se ha ido modificando hasta este asunto cada vez más cerca del proceso espiritual. Ok, el Valle de Salinas se halla en la California septentrional, ya se los leí al inicio de la novela, así empezó. Ok, cuando un niño comprende, esto ya son textos de la novela directo, cuando un niño comprende por primera vez a los adultos, es decir, cuando se abre paso por primera vez en su cabecita la idea de que los adultos no están dotados de una inteligencia divina, esto lo trabaja Freud en sus textos, creo que en el análisis de la cultura, de que sus juicios no son siempre aceptados y su pensamiento infalible, ni sus sentencias justas, su mundo, el del niño, se hunde en un desolado pánico. Los dioses han caído y ya ha desaparecido toda su seguridad. Es esa una manera muy dolorosa de crecer. Ahora, como no hubo una voz, como no existe una voz, bueno, para el tiempo en el que narra la novela ni siquiera hay escuelas, ¿cómo no hay una voz que sostenga, que ayude a entender ese proceso? ¿Hace cuántas generaciones que los hijos nos hemos chutado el decir, puta, mi papá no es Dios? Está cabrón. Si es que ahí quedó, porque qué tal si descubres, es que si lo digo voy a balconear a alguien, pero bueno, no lo voy a decir. ¿Qué tal si descubres que tienes un hermano que se llama igual a ti en otra familia de tu papá? ¿Qué tal si descubres que tu papá es borracho, que es drogadicto, que es gay? ¿Qué tal si descubres que tu papá se acuesta con tu cuñada? ¿Qué tal si descubres que tu papá se acuesta con tu pareja? ¿Qué tal si descubres que tu papá abusó de tu hermana? ¿Qué tal si descubres que tu papá y reconoces abusa de ti? Esas son las broncas que, ¿dónde chingados las, las ventilo? ¿Dónde las limpio? ¿Qué hago con esos monstruos míticos? Si además esta relación, como estoy leyendo, es la que genera las vinculaciones hacia Dios, hacia el más allá, pues ¿cómo demonios ahora, desde dónde elaboro un Dios que permite que mi papá en las noches venga y se acueste con mi hermana, por ejemplo, ¿no? O que mi mamá la pesqué acostada con otro tipo. Y cuando yo me quedé así viendo, mi mamá me dijo, no le vayas a decir a tu papá, este, tú y yo nos entendemos. Y cargas ese maldito secreto cuando tienes 7, 8 años. ¿Cómo demonios lo resuelves? Por eso dice, es una manera muy dolorosa de crecer. Esta es un poco larga. El mayor terror que puede sentir un niño es a causa de no creerse amado y sentirse rechazado es para él un verdadero infierno. Mucha atención, si hay aquí algo de valioso en estas cápsulas, es eso. Sé que estoy hablando posiblemente a estudiantes que estén enfrentando el problema de resolver la novela. Aquí hay una responsabilidad enorme. Para eso también fue escrita, para que digamos, güey, no estoy preparado para tener un hijo. Y si ya lo tengo, entonces mandarlo a su cuarto, que no cene a oscuras, encerrarlo en algún lugar, alguna brutalidad de esas, de veras, créanme, para ellos es un verdadero infierno. Alguien decía, no sé qué terapeuta decía,
Imagínate que a mí, ahorita a la edad que tengo, a mi estatura, llegara, yo mido 1,76, llegara un tipo de 3 metros y medio que fuera 60 kilos más pesado que yo, infinitamente más fuerte, y me mandara a mi cuarto. Sería absolutamente humillante. O sea, pues lo que le hacen a los niños, pues los cargas, los tiras, los pateas, los avientas, los madreas, es un abuso brutal. Bueno, pues si me lo hicieran a mí, me llenaría de terror sin duda. Pues eso están viviendo los chavitos. Creo que todos en el mundo, en mayor o menor grado, han experimentado esa sensación. Con ella viene la ira, con la sensación de la humillación viene el enojo. Y tras la ira, el crimen, sea cual sea, como venganza por el abandono. Y el crimen trae aparejada la sensación de culpa. Y esta es la historia de la humanidad. Aquí está el enlace de Caín y Abel con nuestro nivel social. Yo creo que si esa sensación de abandono pudiese ser amputada, los hombres no serían lo que eran, no serían lo que sean. Acá, serían mucho menos locos. Estoy completamente seguro de que por lo menos no habría tantas cárceles. Aquí está todo. La primera causa, el comienzo. Un niño, al sentirse rechazado por aquel que ama, aquí está el problema, que se siente rechazado por aquel que ama, oculta su culpa secreta. Otro roba a fin de que el dinero pueda hacerle esa labor de sentirse amado. Y un tercero conquista el mundo, pero siempre encontramos la culpa, la venganza y más culpa. El hombre es el único animal culpable. Pero esperen, y por ello pienso que esta vieja y terrible historia es importante porque constituye un mapa del alma secreta, rechazada y culpable. Señor Trask, usted ha dicho que no mató a su hermano y después ha recordado algo. No quiero saber qué era, pero tenía ello una relación muy lejana con Caín y Abel. Es el chino que le está planteando las reflexiones de, güey, ¿de dónde viene mi proceso? ¿De dónde viene mi odio? Que tengas la edad que tengas la madurez que tengas, de pronto te cachas y dices, ay cabrón, traigo este rollo, mi papá me abandonaba, odio a mi hermano, me cae gorda mi hermana, ¿por qué me la encargaban? Lo que tú quieras. Se puede revisar a partir de los síntomas, de los sistemas y las lealtades, lo que ya te planteaba con Hellinger, este alemán, que toda esta historia se puede revisar a partir de sistemas y lealtades. Hay que ser uno mismo y para eso hay que saber quiénes somos y de dónde venimos. Para eso nos sirve el proceso de la novelística y del arte para nosotros. Poder tomar conciencia de la historia de la familia, comprenderla y poder comprender el rol al que los sujetos inconscientemente están invitados a jugar a lo largo de la vida. Esta forma de tomar conciencia no solo de lo que está sucediendo en las interacciones presentes de un sistema familiar, es decir, de aquellas situaciones que suceden porque existe una red vincular que refuerza o permite el surgimiento del síntoma, sino también una toma de conciencia que facilitará la comprensión de ciertas características sistémicas que sirven de información que se transmite a lo largo de las generaciones. ¿Ven? En esta red la información se va transmitiendo de manera natural, así es el sistema. Si la toma de agua de la calle trae agua contaminada, así yo sé que tome agua del baño, de la regadera, de la azotehuela, del lavabo de la cocina, esa agua está contaminada porque viene desde atrás el proceso, viene desde un origen que estuvo lastimado, que se transmite a lo largo de las generaciones y dan sentido al síntoma situándose en un tiempo pasado, pero que actúa en el presente. Ahorita recordé, hace poquito, un par de meses quizá, conocí a unas primas hermanas mías. Tengo 50 años y hace 2 meses conocí a estas primas hermanas mías. Y bueno, pues platicamos, hicimos historia, enlazamos un montón de cosas. Hablando de uno de mis primos, un primo muy, muy querido para mí en la infancia, muy querido, como si hubiera sido mi hermano, un chico extraordinario, alegre, sonriente, tierno, sí con sus cosillas. Por ejemplo, en realidad no le gustaba nada el deporte, me parece que era muy descuidado en las cuestiones de la escuela, pero era un chico que se dejaba querer y era muy solidario, era muy agradable, mi queridísimo primo. Eh, este primo, su papá, era un militar de cepa, era un policía así,
cabrón, no cabrón de violento, era un tipo que era del ejército, le decían el mayor, y era un tipo muy educado. eh, y entonces mis primas se acordaban, mis primas son mayores que yo, y se acordaban del tío y decían que estaba guapo, que era muy serio, que era muy formal. Y yo que viví con mi primo, que sabía que, porque él, por ejemplo, cuando llegaba, la tía nos dejaba hacer lo que sea en la recámara de mi primo, jugábamos y lo teníamos un desmadre. Llegaba el papá, no regañaba, a mí siempre me trató muy bien, siempre me trató muy bien. No me compró nada, no me hizo caricias, no me hizo chistes, nada. Solo era yo el primo de su hijo y así me trató. Así como de seco era. Pero atención, yo era el sobrino y la verdad que no me interesaba gran cosa. Este hombre formal, serio, de una pieza, proveedor, tampoco neurótico, pero al final de cuentas policía o militar, ¿qué pasa en la relación con mi primo? No era un papá chido, no era un papá lindo. Cuando mi primo venía a mi casa, mi papá le hacía cosquillas, lo metía a bañar con nosotros, le pegaba con la almohada, le contaba chistes, le compraba lo mismo que a nosotros, lo sacaba a caminar, era como alguien de la familia y mi papá en ese sentido nos abrazaba, nos daba sopes, zapes, jugábamos con él, con su papá no. Entonces, claro, si para los adultos esa imagen es formal, seria, casi hasta de admirar, para el hijo es todo lo contrario, lo cual implica también que nuestra cultura en general, otra vez, el punto de los niños no es tomado en cuenta, no son valorados, no, sí, no son tomados en cuenta, no funciona. Yo no recuerdo, mi papá nos juntaba a todos, somos 5 en la familia, y nos reunía a todos y nos decía, ¿a dónde quieren ir de vacaciones? Vamos en diciembre, ¿a dónde quieren ir de vacaciones? Y era chistoso, yo soy el mayor y ya me la solía. Nunca íbamos donde queríamos nosotros. Siempre íbamos donde él quería. Es más, ya traía el plan. Ya traía el asunto de vamos a ir a Acapulco, pues. Ya lo traía, ya había comprado la reservación del hotel. Mi pregunta era, ¿para qué lo abres? ¿Para qué dices a dónde quieren ir si vamos a ir al lugar que tú ya escogiste? Esa es una situación muy complicada. No es sencillo, porque si yo un fin de semana digo en mi familia, ¿a dónde quieren ir? Y los hijos quieren ir a ver una película, bueno, me pasó también, que quieren ir a ver una película de niños y tragar hot dogs, pues voy a ir, porque esa es la nueva mecánica, esa es la nueva dinámica. Pero sería muy cruel decir a dónde quieren ir cuando ya sé a dónde los voy a llevar. Entonces, evidentemente, cuando no queríamos ir a ese lugar, íbamos de malas, él nos reclamaba, nos juzgaba como malagradecidos, porque no valorábamos que él nunca pudo ir a algún lugar y entonces hoy que podíamos ir a alguno, íbamos. Ese no era el tema, el asunto es, ¿para qué demonios preguntas a dónde quieres ir si no íbamos a ir a donde nosotros queríamos, íbamos a ir a donde tú querías? Esas simplezas, esas, incluso hoy me encuentro con cómicos que hablan, eh, que se burlan del actual bullying, ¿no? Entonces dicen, gente de mi generación que dice, ay, el bullying, pinches niños jotos, en mi tiempo no había bullying, en mi tiempo te chingaban y si no te aguantabas eras joto. No han salido de su estructura. Dice Alice Miller en un libro maravilloso que se llama El cuerpo nunca miente, que hay una cosa muy distinta entre aprender a hacer un chiste de tu humillación y curarla. Atención con eso. No quiere decir que yo diga, claro, a mí mis papás me pegaban y mi papá me decía marica. Y entonces, miren, por eso se me quedó este aire de marica. Me estoy riendo y la gente puede pensar que ya lo superé. No, estoy generando algo para ser aceptado por los demás, pero en el fondo me sigue doliendo muy cabrón. Como socialmente es más fácil decir, ay, mira, juego y los demás se ríen y mi papá me provocó esto, que decir, no hablen de mi papá porque me caga, no soporto hablar de mi papá. Güey, Marco, relájate, tiene 50 años, ya se murió hace 10, ya está en el cielo. No me importa, odio a ese pendejo. Como socialmente no es aceptado eso, entonces la víctima tiene la necesidad de disfrazar su dolor. Quiero ver, esto podría ser para una imagen de teatro, quiero ver entonces como una niña violada por su hermano mayor, por ejemplo, cuando llega el papá, usa su propia sangre de la niña,
se lo embarra en sus mejillitas para verse más coloradita, para verse más linda al papá. Se lo pone así en sus labios, su propia sangre y de la violación, y con esa carita de muñequita le dice, papá, qué bueno que llegaste. Oye, mija, ¿tienes sangre? Sí, es sangre de que me violó mi hermano como tú me violaste hace 2 años. Pero mira, lo estoy superando. No, no es superarlo. No es superarlo. Es construirlo en otra cosa, pero el dolor sigue guardado ahí. Bueno, eh, es una novela maravillosa que saca todos estos fantasmas, saca todas estas situaciones. Es larga, te recomiendo, casi te diría, te suplico que la leas, porque tu acompañamiento con los personajes sin duda te va a estar haciendo ese eco y nos urge, aquí sí lo puedo decir, nos urge generaciones sanadas en su infancia. No lo va a sanar la lectura del libro, pero podrás ir encontrando cómo, aunque sea literariamente, hay personajes que se meten a ese camino y empiezan a elegir nuevas posibilidades. Tampoco el hecho de que tú les cubras a tus hijos los traumas que tú viviste es también un asunto egoísta, porque en ese sentido hay que cuidar, y dice una autora, hay que respetar incluso a los hijos, eh, dejándolos enfrentar a sus propios madrazos. A eso vinieron ellos, a resolver sus propios traumas. Bueno, pues John Steinbeck al este del Edén, esto es Máster Vidal. Si tienes a bien, pues déjame comentarios, quieres que trabaje alguna lectura en particular, lo haré con mucho gusto. Máster Vidal en YouTube, yo soy Marco Vidal y estoy para servirte. Chao.